En Estados Unidos hay un animal muy abundante que se reproduce rápido y se ha expandido por el país. Destruyen los campos, arruinan la tierra y causan grandes daños cada año. Pero hay algo sorprendente, se pueden comer y hay muchísimos de ellos. En un país que ama el tocino, las chuletas de cerdo y la barbacoa, parece que deberían ser una solución alimentaria. Es como tener un suministro gratuito y abundante. Aunque hay muchos, casi nadie los quiere comer. Comer cerdos sueltos en el bosque o campo no está prohibido ni es difícil. Hay una razón por la que son más conocidos como plaga que como platillo. Pero antes de empezar, no olvides darle like a este video. Esto es muy importante para los creadores de contenido. Gracias, comenzamos ahora. Se reproducen más rápido que la mayoría de los animales invasores en Estados Unidos. Es como si la carne fuera gratis y hay muchísima, pero casi nadie quiere. ¿Por qué será? Todo inició en los años 30 cuando cerdos salvajes de Rusia fueron traídos a Estados Unidos para criarlos como alimento. Algunos permanecieron en las granjas, pero muchos huyeron y se multiplicaron en los bosques, adaptándose rápido. Son resistentes e inteligentes. Sobreviven en varios climas y ahora los cerdos salvajes están en casi todos los estados de Estados Unidos, especialmente en Texas. Por su gran cantidad parece que hay un suministro interminable de carne, pero no se pueden simplemente sacrificar y vender. Primero, son un gran problema para el medio ambiente y la agricultura. Les gusta cavar la tierra con el hocico mientras buscan comida. Al hacer esto dañan los cultivos, los sistemas de riego y la propia tierra. A veces comen animales pequeños. Poco a poco el equilibrio natural se afecta y también impacta la economía. Los daños en Estados Unidos se estiman en $2.500 millones anuales. Destruyen cultivos y cercas y la gente gasta dinero en repararlas. La situación empeora por su rápida reproducción. Una cerda puede dar a luz 2 veces al año. En cada parto puede tener de 4 a 12 lechones. Eso significa que, aunque los atrapen o maten, se reproducen rápido. Ahora, si hay tantos, pues ¿por qué no hacerlos la principal fuente de carne? No es tan sencillo. Primero, no están regulados como los cerdos de granja. Pueden tener enfermedades, parásitos y su carne no es uniforme. En la industria cárnica, los estándares de salud y seguridad son estrictos. Incluir animales salvajes en este sistema es difícil. También existe un problema de imagen. Muchos los ven como plagas, no como comida. Son famosos por destruir campos, no por ser alimento. En Texas, la situación es casi como una guerra. Se estima que hay entre 2.600.000 y 3 millones de cerdos salvajes solo en ese estado. Casi todos los condados los tienen. Ocupan gran parte de la tierra, por eso agencias, investigadores, agricultores y propietarios colaboran para controlar su población. Sin embargo, es difícil. El clima es cálido, la tierra extensa y hay pocos depredadores naturales. Así que, aunque parecen carne gratis, la cantidad por sí sola no es suficiente. También debe ser segura, controlada y procesada adecuadamente antes de llegar a la mesa de las personas. Mientras siguen multiplicándose, hay algo claro. Si no van a ser parte de la solución, seguirán siendo un gran problema. Y con la rapidez con la que se multiplican, parece que ellos no serán los que se acaben, sino la paciencia de quienes se ven afectados a diario. Los cerdos salvajes se multiplicaron en Texas principalmente por el ambiente del estado. El invierno no es tan frío. La temporada de crecimiento es larga y hay mucha comida. Además, son muy adaptables e inteligentes. Aprenden rápido. Pueden encontrar comida y refugio en cualquier lugar. Una cerda puede dar a luz 2 veces al año. En cada camada nacen de 4 a 12 lechones, por lo que pueden recuperarse rápido si no hay muchos depredadores, incluso si varios son capturados o muertos. Esto impacta mucho en la economía y el medio ambiente. Solo en Texas se pierden unos $52 millones anuales en agricultura por su culpa. Incluye cultivos dañados, pastizales pisoteados, cercas rotas y alimento contaminado para el ganado. En Estados Unidos, el daño y control anual supera los $1.500 millones. Al cavar la tierra, causan erosión del suelo. Se dañan canales de agua y se pierden hábitats de plantas y animales nativos. Se alimentan de aves que anidan en el suelo, pequeños mamíferos y reptiles. El ecosistema cambia gradualmente.
En 2023, un estudio usó drones para monitorear campos de maíz en Texas. Hasta el 9.2% de los cultivos en ciertos campos fueron dañados por cerdos salvajes. Eso equivale a miles de kilos de cosecha perdidos por hectárea. Son una gran amenaza para el sustento. La caza es legal todo el año en terrenos privados y no hay límite de captura. Usan trampas, lazos y perros entrenados, pero los cerdos son inteligentes y, al sentir presión de caza, se vuelven más esquivos o nocturnos. A veces evitan las trampas porque los métodos tradicionales de Texas no bastan, como el disparo aéreo. Usando helicóptero o avión, persiguen y disparan a los cerdos en áreas extensas. Esto es para evitar algo similar. Al pensar en la última historia de Fermín Atamulat, solo queda el monitoreo. Por ejemplo, hay un sistema de reportes donde los propietarios pueden dar información sobre avistamientos y daños. Siguen destruyendo los cultivos, siguen dañando la tierra y el agua, siguen compitiendo por la comida con la fauna nativa. Y el problema no es solo la tierra. También traen enfermedades que pueden contagiar al ganado. En algunos casos también pueden representar un peligro para la salud humana. Así que, aunque al principio parezca carne gratis, en realidad los gastos y los riesgos son mayores que los beneficios. Traen una amenaza más silenciosa y más seria. Y esta es la razón principal por la que la mayoría de la gente no los come, aunque haya muchísimos. Los cerdos salvajes o jabalíes ferales son omnívoros oportunistas. Eso significa que comen casi cualquier cosa. Comen cultivos, animales pequeños, animales muertos e incluso basura, por lo que es más probable que tengan enfermedades y parásitos. A diferencia de los cerdos de granja criados en ambientes controlados, los jabalíes ferales carecen de regulación e inspección antes de que se consuma su carne. Una de las principales preocupaciones son las enfermedades zoonóticas que pueden transmitirse de animales a humanos. Según los estudios, los cerdos salvajes pueden portar más de 20 tipos de enfermedades que pueden afectar a los humanos. Entre ellas está la brucelosis, que provoca fiebre y dolor articular. La triquinelosis puede causar dolor muscular severo y algunos tipos de gripe porcina. El peligro no solo proviene de la comida. Incluso manipular el cadáver mientras se caza o se procesa la carne puede causar una infección si no se usa la protección adecuada. También hay bacterias que puede contener la carne, como la salmonela, E. coli y listeria, que todas pueden causar una intoxicación alimentaria severa. La carne de cerdo comercial es rigurosamente inspeccionada. En cerdos salvajes no existe, pero igual hay riesgo al manipular y procesar carne cruda. Existen parásitos como tenías y nematodos. La carne mal cocida o mal manipulada puede causar problemas estomacales, inflamación muscular y otras complicaciones. En otros países, estudios han hallado varios tipos de parásitos en jabalíes salvajes. Aunque parece carne gratis, no es tan simple. Puede comerse si se procesa y cocina bien. Para la mayoría sin entrenamiento en manejo de carne de caza, existe un peligro real. Para muchos no vale la pena arriesgar la salud por carne barata. Los expertos insisten en recordar que, si se va a comer jabalí, es necesario manejarlo correctamente y cocinarlo bien. Según la doctora Susan Schreiner de la Universidad Texas A&M, no puedes adivinar qué enfermedad puede traer un cerdo salvaje. Aunque el animal luzca sano, puede tener parásitos o bacterias peligrosas. No solo comerlo es riesgoso. Puedes contagiarte cuando cortas el cadáver sin guantes, al inhalar partículas del interior del cuerpo del animal o al comer carne mal cocida. Un pequeño error en el procesamiento puede causar una infección. Ahora que ya sabemos esto, en lugar de simplemente mejorar y regular la venta de carne de jabalí, aquí es donde entra la ley. En Estados Unidos, la venta de carne está muy regulada y los cerdos salvajes no se consideran ganado en muchos estados. Suelen clasificarse como especies invasoras o plagas. Un gran obstáculo es la inspección antemortem. El animal debe inspeccionarse antes del sacrificio y se venderá en el mercado comercial. Pero con los cerdos salvajes no es así. No se inspeccionan antes de ser sacrificados. Por eso, la mayoría no se puede vender legalmente. Además, faltan instalaciones certificadas para el sacrificio.
Por años, solo existieron pocas instalaciones certificadas para procesar cerdos salvajes en el país. Aunque se han procesado cientos de miles, es poco frente a los millones que hay en la naturaleza. La mayoría del procesamiento legal se concentra en pocas instalaciones, principalmente en Texas, lo que limita la capacidad legal disponible. Por eso, los cazadores no pueden vender la carne y es difícil para los restaurantes ofrecer platillos de jabalí. El suministro es limitado incluso en lugares donde hay muchos cerdos salvajes. A diferencia de la carne de res o pollo, no pasa por la inspección del USDA ni se distribuye nacionalmente. Los cerdos salvajes no pueden entrar al sistema de producción en masa de la misma manera. Aunque haya millones de libras de carne potencial, no se puede aprovechar fácilmente. No solo la ley lo impide, también la percepción. Para muchos, el cerdo salvaje es peligroso, sucio y una plaga no comida. Y a veces la percepción es más difícil de cambiar que la ley. En muchas partes de Estados Unidos, la gente tiene una opinión clara sobre los cerdos salvajes. Para muchos son animales sucios, salvajes y una plaga. Y esa imagen es lo que más impide que el público siquiera considere que se pueden comer. Aunque es cierto que la carne de jabalí puede ser más sabrosa y a veces de mejor calidad que la carne de cerdo común, el estigma sigue presente. En otros países hay estudios que muestran que en pruebas sensoriales sobre sabor, ternura y sabor general, a algunas personas incluso les gusta más el jabalí que el cerdo de granja. En Estados Unidos tienen otra imagen mental de ellos. Existe una amplia revisión de literatura sobre las actitudes de los consumidores hacia la carne de caza silvestre, incluidos los cerdos salvajes. Una de las mayores barreras son las preocupaciones sobre seguridad alimentaria. Aunque algunas personas tienen interés en probar un nuevo tipo de carne, aún así se echan para atrás por miedo a los riesgos para la salud. Otro problema es la falta de conocimiento. Mucha gente no sabe cómo manejar y preparar estos productos de manera correcta y segura. Por eso, prefieren evitarlos. Cuando dudan si la comida es segura, prefieren no comerla. Esto ocurre frecuentemente. Al oír salvaje, muchos piensan que es sucio o peligroso. Incluso quienes disfrutan lo nuevo dudan con el jabalí. Esto muestra que con el procesamiento adecuado puede ser aceptable y delicioso para muchos. Pero aunque existan estos datos, todavía no cambia la percepción general del público. En 2024, una encuesta en Alabama reveló que la mayoría considera a los cerdos salvajes peligrosos y destructivos, no una fuente de alimento. Ellos se enfocan más en los daños a la propiedad, el ambiente y enfermedades que en usarlos como alimento. El estigma cultural, la falta de familiaridad y el miedo a estas enfermedades dificultan que los estadounidenses acepten la carne de cerdo salvaje, aunque esté disponible y pueda ser segura si se procesa bien. En otros países el jabalí es un platillo muy buscado en restaurantes. En Estados Unidos prevalece la imagen de un animal que destruye campos y trae enfermedades. Algunos cazadores matan cerdos salvajes solo para controlar la población, no para comerlos. Irónicamente, también hay estudios que dicen que la carne de jabalí es más saludable y más aceptable. Es más aceptable la proteína en comparación con la carne de cerdo convencional. Tiene menos grasa y es más nutritiva, pero esto no basta para superar el sesgo cultural. Cuando el público ve a un animal como plaga y transmisor de enfermedades, es difícil cambiar esa imagen. El miedo a enfermedades, poca exposición a carne silvestre procesada y su mala imagen crean una barrera difícil de romper solo con gran disponibilidad o regulación. Por eso, incluso en estados con muchos cerdos salvajes, se les considera amenaza para la tierra, el ganado y la comunidad, no como comida. La comida es sencilla. Comemos cuando sabe bien. Otra razón por la que la carne de jabalí no es popular en Estados Unidos es su sabor y calidad. La carne de jabalí varía en olor, textura y sabor según su alimentación. A diferencia del cerdo domesticado, cuya alimentación y crianza se controlan para mantener calidad constante. En las granjas evitan a los cerdos machos viejos, porque pueden desarrollar olor sexual. El olor sexual es un olor y sabor desagradable causado por hormonas y dieta, similar al sudor. Para muchos consumidores eso es suficiente para que ya no quieran probar la carne.
Hay estudios que dicen que los jabalíes suelen tener un peso de canal más bajo y un pH final más alto en comparación con los cerdos domesticados. También el color de su carne es diferente. Estas diferencias afectan la apariencia, ternura y cocción. Nutricionalmente, la carne de jabalí tiene ventajas. En muchos casos es más magra y puede tener un contenido más alto de ácidos grasos omega 3 en comparación con la carne de cerdo regular. En ciertos estudios sensoriales, la carne de jabalí hembra superó en sabor y ternura a la de cerdo doméstico. Suena bien, pero el problema es la consistencia. No todos los jabalíes son iguales. Su dieta influye en la grasa, la carne y el sabor, que varía. Es muy difícil de controlar. Esto ocurre por compuestos naturales como la androstenona y escatol que genera el cuerpo de los machos no castrados. El sabor y olor pueden parecer sudor, orina o incluso fecal. Debido a que se forma de manera natural y varía según la edad y las hormonas, es difícil eliminarlo sin un proceso especial. También hay factores ambientales que aumentan las dudas del público. Aunque este incidente fue local, reforzó la idea de que la carne de jabalí es impredecible. Esto generó preocupación por posible contaminación de químicos industriales o tintes. No hubo explicación clara, pero estas noticias bastaron para que el público fuera más cauteloso. Incluso los comensales aventureros o cazadores corren el riesgo de sabores desagradables o contaminantes. Mientras no haya una manera confiable de hacer consistente la calidad de la carne de jabalí, desde el sabor hasta la textura, seguirá siendo una carne incierta. Y en el mundo de la comida, cuando el sabor no es seguro, la mayoría de la gente no se arriesga. Sin una forma de estandarizar el sabor, textura y seguridad de la carne de cerdo salvaje, seguirá viéndose como plaga y no como alimento habitual en Estados Unidos. Y aunque algunos cerdos hayan entrado al sistema legal de procesamiento, el problema no termina ahí. A diferencia de los cerdos domésticos criados en ambientes controlados, los cerdos salvajes provienen de condiciones inciertas. Comen cosas diferentes, tienen diferentes niveles de salud y también experimentan distintos niveles de estrés antes de ser llevados al matadero. Todas esas incertidumbres llegan hasta la mesa de inspección. Uno de los problemas más grandes es la alta tasa de decomiso. Eso significa que muchos canales no pasan la inspección federal. Entre 2017 y 2019 se procesaron 242.198 cerdos salvajes en los establecimientos inspeccionados, pero una gran parte de estos fue rechazada. Las razones comunes de rechazo son neumonía, abscesos o piemia, heridas y lesiones, contaminación, peritonitis, infecciones parasitarias, septicemia, desnutrición y mala salud general. Esto muestra un patrón claro. La salud de los cerdos salvajes varía y muchos no son aptos para consumo humano. Y aunque algunos pasan la inspección, hay otro problema: no son consistentes. El color de la carne muestra la diferencia. Unas son muy oscuras, otras muy magras y suelen ser más duras que las tiernas y grasosas. En el procesamiento comercial, la previsibilidad es clave. Suministro, sabor, textura y calidad deben ser consistentes. En cerdos salvajes, cada uno viene de un ambiente distinto y tiene su propia condición, por lo que es difícil predecir el producto final. Los grandes procesadores y distribuidores evitan productos con una alta tasa de rechazo y calidad inestable. No pueden hacer un pronóstico adecuado de cuánto podrán vender, si al consumidor le gustará el sabor o si el cliente volverá. Además, el perfil de la carne es diferente en comparación con la carne de cerdo doméstico. La carne de jabalí es más oscura, más magra y más dura. Quienes consumen carne de caza lo aceptan, pero al estadounidense promedio que prefiere cerdo suave y jugoso no le resulta atractivo. Aunque sea seguro y nutritivo, si no cumple con el mercado, es difícil venderlo a gran escala. En Europa, Asia y Oceanía, el jabalí es más que una plaga. Forma parte de la cultura y gastronomía. En Italia, especialmente en la Toscana y Umbría, el jabalí, llamado cinghiale, es un ingrediente importante en la comida local. Se utiliza en salsas de carne cocidas a fuego lento para pasta, guisos con vino tinto, asados rústicos e incluso en carnes curadas como el salami. Su tradición de caza es centenaria y esencial en su cultura.
consideran al animal parte de su herencia culinaria, no algo sucio. En Estados Unidos, el jabalí salvaje es un problema a controlar. En otros países, es un alimento motivo de orgullo. No es solo cuestión de cantidad o nutrición. También es una cuestión de cultura y percepción. ¿Cómo ve una sociedad a un animal? ¿Es una plaga o un platillo con historia? No se ve como una plaga, sino como un caza noble. Las familias incluso pasan las recetas de una generación a la siguiente. La temporada de caza en otoño es como una fiesta regional y parte de la cultura, no solo comida. El jabalí salvaje suele servirse en restaurantes de alta gama, especialmente durante la temporada de caza. En el campo siguen siendo populares platillos tradicionales como el estofado de jabalí a la cazadora. En la cocina francesa moderna, el jabalí es prestigioso y poco común. En zonas rurales aparecen asados, salchichas y platos de invierno. Como la caza está regulada y respetada, los consumidores confían en la calidad de la carne silvestre. La confianza y las antiguas costumbres alimenticias hacen que la carne de jabalí sea común en la cocina alemana. En Polonia, Hungría, Eslovaquia y la República Checa, a menudo es el centro de la cocina festiva. El jabalí es común en celebraciones regionales. Suele ahumarse, guisarse o hacerse salchicha, y para familias rurales es fuente clave de carne roja. Esta tradición inició cuando la caza era vital para sobrevivir y la conexión cultural persiste hoy. En Japón, sobre todo en zonas montañosas, es famoso como comida invernal. El botan nabe es una cazuela de jabalí silvestre famosa por su sabor fuerte y beneficios para la salud. Incluso comparan la carne con las flores de peonía, lo que muestra lo profundamente arraigada que está en la identidad regional. En Corea del Sur también comen jabalí, sobre todo en barbacoas de restaurantes rurales. Para muchas comunidades rurales es una parte natural de su entorno y su cocina. En China, el jabalí se consume en algunas regiones boscosas, usualmente en sopas, guisos y platillos asados. En la medicina tradicional china, se asocia con la vitalidad y fuerza no solo por su sabor, sino también por su valor cultural y simbólico. En el Mediterráneo, las perspectivas dependen de la religión y tradición. En España y Portugal, el jabalí se come regularmente, especialmente en platillos rústicos al estilo cazador. En muchos países de Medio Oriente se evita, ya que la religión prohíbe la carne de cerdo. Sin embargo, en comunidades cristianas de Líbano o Armenia, ocurre a veces. En Australia, los cerdos salvajes son invasivos como en Estados Unidos. Algunos cazadores consumen su carne, que a veces se inspecciona y exporta. En Nueva Zelanda, la caza de cerdos es un popular pasatiempo nacional. El jabalí salvaje suele ahumarse, asarse o hacerse salchicha para compartir en la comunidad. En partes de África también se consume carne de facóquero y jabalí, sobre todo donde la caza aún es tradición. En Sudamérica hay comunidades más pequeñas en Argentina y Chile que comen jabalí salvaje, usualmente familias rurales con herencia europea. En varios países el jabalí salvaje se consume con orgullo, siendo parte de la cultura, la tradición y la identidad. En Estados Unidos predominan el miedo a las enfermedades, la percepción negativa y la falta de familiaridad. En otras partes del mundo, el jabalí salvaje no es una plaga. Es un alimento sabroso, nutritivo y significativo que tiene una larga historia en la mesa. ¿Es posible que algún día los estadounidenses acepten al jabalí salvaje como un alimento normal? Sí, es posible, pero hay muchas cosas que deben cambiar. Primero, la percepción. Por ahora, la imagen del cerdo salvaje en Estados Unidos es la de un animal que destruye los campos y trae enfermedades. Para cambiar la situación, debe verse como proteína sustentable de libre pastoreo y alimentada naturalmente. No como un monstruo en el campo, sino como un alimento potencial que incluso puede ayudar al medio ambiente mediante el control de la población. Algunos pequeños negocios y restaurantes de alta gama ya están empezando a promover el jabalí como una alternativa ecológica al cerdo industrial. Si este mensaje se difunde, puede cambiar la perspectiva del público. En segundo lugar, se requiere un sistema más eficiente. Actualmente, la inconsistencia en sabor, seguridad y calidad de la carne de jabalí es uno de los principales obstáculos. Si no hay un suministro estable y un sistema de procesamiento confiable, es difícil convertirlo en un producto diario en las tiendas de abarrotes. Se requieren regulaciones claras, más instalaciones inspeccionadas y mejor control de calidad,
antes de que esto sea viable para el mercado masivo. En tercer lugar, la presión ambiental y económica podría impulsar el cambio. Con el aumento de cerdos salvajes y miles de millones de dólares en daños anuales, podría llegar el momento en que legisladores y consumidores valoren transformar el problema en recurso. Si esto se presenta como una alternativa sostenible, ética y deliciosa, es posible que poco a poco entre en la dieta habitual. Como pasó con el sushi, el pulpo o la carne de cabra, antes poco comunes en la cultura culinaria de Estados Unidos, ahora son más aceptados. Al final, la aceptación no es imposible. Con el aumento del interés en alimentos silvestres y orgánicos y una mayor conciencia sobre la gestión de especies invasoras, es posible que la percepción del jabalí pase de plaga a platillo, pero por ahora sigue siendo una opción de nicho en un país que aún no está listo para adoptarla como lo hacen en muchas otras partes del mundo. Si es seguro, bien procesado y delicioso, ¿te animarías a probar jabalí o preferirías quedarte con lo de siempre? A veces no es el sabor lo que nos detiene, sino la historia y la imagen que asociamos con la comida.